Oropesa, magistrado numerario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de quien me permito leer una breve reseña curricular. Es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo el título en 1980 con mención honorífica. En 1982 obtuvo el grado de maestría con especialidad en Derecho Público por la Universidad de California en Los Ángeles. Y en diciembre de 1995 recibió el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional. Desde 1982 es investigador titular del Instituto de Investigación Jurídicas de la UNAM y en 1985 obtuvo su definitividad. Es miembro fundador del Sistema Nacional de Investigación y desde 2010 ostenta el nivel 3. En 2005 se le otorgó el nivel D del Pride UNAM. En 2006 fue nombrado recipendario de la Cátedra sobre México Moderno en la Universidad de Montreal, en convenio con la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2007 fue distinguido con el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. En noviembre de 2010 ingresó como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y en noviembre de 2011 ingresó como académico de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional. Desde noviembre del 2006 se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a partir de junio del 2010 es miembro alterno a título personal de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa, cuyo objetivo es la promoción de la democracia a través del Estado de Derecho. Sin más preámbulo, los dejamos con la conferencia La influencia de los medios de comunicación en la participación de la mujer en la vida política del país. Adelante, magistrado. Gracias. Bueno, les tengo que agradecer mucho porque nunca antes había sido más aplaudido y fotografiado que hoy. Tengo, la verdad, un sentimiento de gran recepción, de cordialidad, de festejo, porque pues estamos festejando 59 años, no solamente en mi vida personal, porque yo nací el 7 de octubre de 1953, tenía 10 días de nacido con la reforma constitucional, sino por lo más importante, la reforma constitucional en donde se da el derecho de votar y ser votada a la mujer mexicana. Este espíritu festivo que a todos nos debe de congratular, pues se armoniza claramente en un estado como Quintana Roo, antes parte del estado de Yucatán, y ese estado pionero en el reconocimiento, como saben, gracias al Partido Socialista de Carrillo Puerto, al reconocimiento de la mujer para sus derechos políticos. Los derechos políticos de la mujer empezaron primero a nivel estatal que a nivel federal. La mujer fue candidata y fue electa para puestos de elección popular, primero en estados como Yucatán o San Luis Potosí, y posteriormente a nivel estatal, primero en Baja California, unos meses antes de la reforma federal. Entonces, la reforma federal vino al final de toda esta etapa, para uniformar, eso sí, para dar una gran solidez a este movimiento de derechos políticos que en justicia, para evitar la discriminación que se tenía galopante en esos años, terminara. Además, creo yo que es en justicia reconocer la labor de mujeres que han luchado por un México. Yo quiero recordar aquí a la gran esposa de Andrés Quintana Roo, prócer que lleva nombre a este estado. Su nombre completo era María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador. Un gran nombre para una inmensa mujer. Mereciera
un monumento aquí en Quintana Roo a Leona Vicario. Y ya hay varios, tan chiquitos que no los veo. Uno grande. Y ella, pues evidentemente, fue la compañera de Andrés Quintana Roo, pero no nada más la compañera, sino ella misma fue una heroína en la independencia de nuestro país. Y ella sufrió la persecución como insurgente que era. Ella financió a los insurgentes y con su talento escribió en El Ilustrador Americano, es decir, una aportación de la primera mujer mexicana a la prensa. ¿Cuál es la relación que ha habido entre la prensa y la reforma constitucional o el reconocimiento de los derechos políticos de las mujeres? En ese sentido no ha sido muy afortunado, en mi opinión. La prensa en su momento no ha tomado la importancia que significa el derecho político de las mujeres. No ha recogido los años de esfuerzo, de lucha de los movimientos feministas en nuestro país. Es más, ha continuado un poco el estereotipo que tenemos y que hablaba el maestro anteriormente, el estereotipo que tenemos los hombres de las mujeres. Esta caricatura de Freire se ilustra lo que estoy diciendo cuando se dio precisamente el voto femenino y algunas mujeres empezaron a ser diputadas. Vemos aquí a la mujer en su atuendo tradicional, sirviendo en alguna casa, y a la otra mujer ya convertida en diputada, porque lo que trata de demostrar es que ya es diputada, pero prácticamente con caracteres masculinos, como ven ustedes. Y al final Freire dice, ahora solo le falta un toque femenino a la mujer que ya logró ser diputada. Este estereotipo todavía no se elimina, porque en 1995 la declaración de Beijing, a la que hizo referencia el maestro de la sala regional, pues todavía está diciendo que el principal problema de la igualdad de las mujeres es eliminar los estereotipos de que la mujer debe estar recluida en las labores del hogar, de la familia. Y bueno, en realidad hay que reconocer que las mujeres hacen muchísimo más, evidentemente, que eso, y que numéricamente son más que los hombres. Prácticamente, para decirlo en términos gruesos, es el 51% de la población, las mujeres, y el otro 49% es producto de la maternidad de las mujeres. Así es que todo se puede reducir a las mujeres, ¿no? Finalmente, esta importancia no ha sido dada, no ha sido reconocida debidamente, y apenas empezamos a dar pasos firmes en esta cuestión. Tengo que decirlo porque estoy convencido de que es compromiso de todas las instituciones hacer presente esa igualdad de derechos. Igualdad que, por cierto, felicito al Estado de Quintana Roo, que ya logra con la distritación que tiene. Un aplauso para el Estado de Quintana Roo, que ya logró una distritación, logrando la igualdad de derechos. Pero esa igualdad de derechos de un hombre, una mujer, un voto, que significa la delimitación de los distritos electorales, debe estar acompañada de la igualdad en todos los aspectos, la igualdad de la mujer con el hombre. Pareciera obvio, pareciera natural, pero realmente no es así. Y la mujer ha emprendido una campaña sigilosa, pero permanente y constante, y ya ha estado logrando resultados. Permítanme recordar que en 1884 se publicó una revista, Violetas del Anáhuac,
que aquí tengo una fotocopia de uno de sus portadas, dirigida por Laureana Wright González, donde por primera vez demandó el sufragio femenino a través de sus páginas, en 1884. Y lo hizo de una forma inteligente. En sus páginas, de varios números, porque duró hasta 1889 la revista, fue compilando las capacidades de las mujeres en la sociedad mexicana, para demostrarle a los hombres que las mujeres tienen las mismas capacidades que los hombres. Y es más, tienen que ser todavía más competitivas que a los hombres, porque a las mujeres tienen que demostrar, tienen la carga de la prueba de que son capaces. Es decir, a los hombres no se nos exige más que demostrar nuestras capacidades, pero se da por sentado que toda persona, todo hombre, es capaz. Sin embargo, como vamos a ver en el transcurso de la reforma constitucional, la verdad es de que la sociedad mexicana pensaba, dudaba de las capacidades de la mujer. Aún incluso en el momento en que se le da el voto a la mujer, se dice, es una gran responsabilidad que tienes, no defraudes la confianza en que se te da, como si a todos los hombres nos estuvieran recordando que es una responsabilidad y que no defraudemos la confianza del voto. A la mujer fue la única que se le exigió en nuestro país que demostrara sus capacidades. Y esto es poco menos que lo que vemos en las luchas contra la esclavitud. Es muy fuerte la comparación, pero es real. Si uno ve lo que tuvieron los esclavos, por ejemplo, en el mundo anglosajón, que sufrir, los esclavos emancipados de Inglaterra, que fueron los primeros emancipados en el mundo anglosajón, escribían libros y escribían artículos manifestando que la persona negra era capaz de hacer lo mismo que la persona blanca, que tenía la misma inteligencia, que tenía las mismas habilidades, que educado lograba contar con los mismos aciertos que cualquier otra persona blanca. Y es sintomático que de la lectura de esta revista Violetas de la Náhuac del siglo XIX, de fines del siglo XIX, pues la mujer mexicana tuviera que estar demostrando que era igual. Mutatis mutandi, como en un momento dado, en el siglo XVI, se dijo respecto del indígena, que el indígena tenía las mismas capacidades que el español, el mestizo, el europeo. Así empieza la lucha de las mujeres. Y realmente, pues es conmovedor que haya habido tanta discriminación en nuestro país respecto de alguien que es pues la pareja, la madre, la forjadora de toda nuestra sociedad. Ya en la Revolución, lo mismo, encontramos a las mujeres como no solamente adelitas, sino como personas que luchaban al lado de los revolucionarios. Y quisiera yo recordar en ese aspecto el papel que jugó un club femenil antirreeleccionista, las Hijas de Cuauhtémoc, así llamadas, que apoyaron la causa antirreeleccionista de Francisco I. Madero y que sufrieron las mismas persecuciones del régimen de Porfirio Díaz, como la sufrió Madero y sus seguidores. Allí merece especial mención Dolores Jiménez Muro, fundadora del Club Femenil Antirreeleccionista, que sufrió represión en las manifestaciones y que sufrió cárcel también como cualquier otro revolucionario. Con estos antecedentes, el Congreso Constituyente mexicano, que en muchos otros aspectos avanzó en políticas sociales, avanzó
lo que podríamos denominar el inicio de las acciones afirmativas, porque reconoció que los trabajadores o los campesinos no podían estar en una igualdad de condiciones con las contrapartes para negociar contratos, para celebrar cualquier tipo de transacciones, y por lo tanto nuestra Constitución estableció, como bien saben, en el artículo 27 y 123, medidas particularmente benéficas para esas clases que habían sido marginadas. Desafortunadamente el Congreso no llegó a plasmar las peticiones que se hicieron por algunas sufragistas para que se reconociera los derechos políticos de las mujeres, y dejó en el tintero ese y otros aspectos importantes, como por ejemplo el sistema parlamentario en nuestro país, que se propuso por primera vez en el seno también del Congreso Constituyente. Y la prensa también ya empieza a jugar un papel muy importante en la toma de decisiones políticas de este aspecto. Por ejemplo, la prensa hizo una crítica férrea a la propuesta de parlamentarismo que Froilán Manjarrés, diputado constituyente, había hecho, y uno de los periódicos, Excelsior, se encargó sistemáticamente de atacar la idea de que el sistema parlamentario era ajeno a nuestro país, de que nuestro país necesitaba un presidente con todo el cúmulo de facultades para poder surgir o renacer de la revolución, etcétera. Y por supuesto, la prensa omitió, no tomó en cuenta esas propuestas de círculos femeninos para que se reconociera la igualdad de derechos políticos. Sin embargo, estos movimientos no se amilanaron ni fueron eliminados porque se basan en una idea natural. No pueden desaparecer el movimiento de igualdad entre mujeres y hombres porque es una cuestión natural. Es decir, no la podemos olvidar, esconder en un closet y decir, tú después. Siguieron latentes en la política, y es muy interesante el episodio en que Lázaro Cárdenas promueve la reforma constitucional inicialmente en 1937 al entonces artículo 34 constitucional para llevar a cabo esta igualdad entre el hombre y la mujer. Fue aprobada por el Congreso y faltó la implementación final de la reforma constitucional, y en una práctica que yo no esperaba del general Cárdenas y que se repite desafortunadamente con posterioridad en algunos otros sexenios, el presidente de la República no promulga la reforma, la deja en la congeladora y se queda latente allí ese inicio de igualdad política para las mujeres. Otros episodios se dan también con Miguel Alemán, donde él sí retoma, pero la retoma inicialmente para los municipios y establece una reforma en el 115 para promover la participación de las mujeres en las elecciones municipales y que ellas gocen de derechos políticos en esas elecciones. Esa reforma federal, por supuesto, tomaba como ejemplo los pasos dados en Yucatán y en San Luis Potosí y en otros estados que ya se había reconocido a nivel estatal la igualdad política de las mujeres para las elecciones municipales. Mucho se especula por qué Lázaro Cárdenas no dio el paso final y de esa manera las mujeres hubieran tenido la igualdad desde 1938 por lo menos. Pareciera que era un entorno internacional y nacional el que persuadió a Cárdenas, y sobre todo la creación de muchos clubes y el legado todavía de la Revolución Cristera, en donde se afirmaba que la mujer tradicionalmente tendía hacia ideologías conservadoras, que la mujer era por naturaleza más proclive
a apoyar a la Iglesia, a apoyar a los sectores conservadores de la sociedad, y un presidente socialista como Lázaro Cárdenas no podía tomar el riesgo de pronto tener más de la mitad de electores que favorecieran, digamos, estas tendencias, porque iba en contra precisamente de su política pública. Hay que recordar que en 1938 se nacionaliza el petróleo y se toman muchas otras medidas como la educación socialista en nuestro país. Quizá tengan razón esas especulaciones, pero lo que sí es cierto es que Cárdenas no tuvo la ocasión de pasar a la historia también por eso, que era el reconocerle los derechos políticos a las mujeres. El último capítulo, como saben ustedes, lo escribe Adolfo Ruiz Cortines, que en un discurso como candidato, en abril de 1952, ante 20,000 mujeres, en el Parque 18 de Marzo, que está en la Ciudad de México, hacia el norte de la Ciudad de México, él tuvo el compromiso de llegar a la presidencia, promovería la reforma definitiva en materia de igualdad entre el hombre y la mujer. Entonces, yo aquí quiero enfatizar algo que ya se subrayó en la anterior plática. Aquí tengo una copia del periódico Excelsior del 7 de abril de 1952, donde la primera plana, además de los problemas internacionales que había en ese momento, de Stalin, había un problema muy fuerte entre Italia y Yugoslavia. Joseph Broz Tito, yugoslavo, estaba ocupando Trieste, que es una ciudad italiana, iba a ser un poco allí un conflicto internacional que iba a provocar una guerra, o también en esos días posteriores se inaugura la presa Falcón entre Estados Unidos y México, la primera presa para controlar las aguas internacionales entre Estados Unidos y México. El voto a la mujer, si bien ocupaba ciertos espacios, ciertas columnas de la primera plana de los periódicos, no era el problema principal en 1952 ni en 1953. Pero vean ustedes cuando anuncia Ruiz Cortines como candidato, la iniciativa que él tendría para darle el voto a las mujeres. El encabezado dice: votará la mujer si gana Ruiz Cortines. Votará la mujer si gana Ruiz Cortines. Aquí me parece que es muy interesante que el voto a la mujer fue algo preconcebido como una concesión. Lo que decía muy bien el maestro anteriormente, que no debe ser considerado como una concesión, sino como un derecho. Bueno, así nace el voto a la mujer, como una concesión de Ruiz Cortines, pero además como una condición, si el pueblo vota por Ruiz Cortines. Si no vota por Ruiz Cortines, ni ese momento tampoco la mujer tendría los derechos políticos. ¿Dónde están detrás de estas iniciativas el movimiento en pro de la mujer, que las propias mujeres promovieron desde los últimos años de la colonia, principios de la insurgencia con Leona Vicario, hasta el porfiriato, con revistas literarias, con manifestaciones, hasta la lucha revolucionaria antirreeleccionista donde la mujer también participó? ¿Dónde está el sustrato social aquí enfatizado en esta noticia? Es un poco el rey otorgará graciosamente un derecho fundamental. Todo esto es contrario absolutamente a la concepción moderna, pero sí demuestra el lastre mental que tenemos todos nosotros. Todavía no había nacido aquí, nací después,
Pero de todos modos, yo quizá tuve una educación basada en este lastre, basada en estas concepciones. Quizá ustedes jóvenes ya no lo tengan, y qué bueno. Pero así se da la noticia de la iniciativa de Ruiz Cortines. Y efectivamente, el 9 de diciembre de 1952, ya después de la toma de protesta como presidente, como llegó Ruiz Cortines, entonces ahora sí, la mujer va a tener su plena capacidad política. Se presenta la iniciativa, pero es una iniciativa que no fue prioritaria, porque fíjense ustedes, se presenta el 9 de diciembre de 52 y hasta el 17 de octubre de 53 es que se aprueba. Fue una iniciativa que navegó, digamos, en los pasillos del Congreso, a pesar de la importancia que tenía, a pesar de todo el trasfondo histórico y movimientos sociales que tenía, y se aprobó cerca de un año después. Es interesante también ver en los periódicos la crónica de los debates en la Cámara de Diputados respecto de la iniciativa. Como era de suponerse, como era una iniciativa del presidente, se aprueba. Y en 1953 también se da cuenta de la noticia aprobando esa reforma constitucional. Los periódicos dicen, finalmente la mujer mexicana alcanzó la plenitud de sus derechos ciudadanos que rompen los lazos de la discriminación política que la ataban. Y ya da cuenta este periodista, Rogelio Cárdenas, en una muy buena crónica, por cierto, de cómo fue el último debate en la Cámara de Diputados respecto de la reforma constitucional. Y fue el diputado y licenciado Francisco Chávez González del PAN quien encendió la hoguera, dice el periodista, y dijo que entienda bien el presidente Ruiz Cortines que si no va a reconocer el voto a la mujer, va a cometer un nuevo crimen. Digo, ahora ya estamos acostumbrados a este tipo de manifestaciones porque el debate político es un debate muy, muy fuerte. Es un debate que se dicen esas cosas o se dicen cosas peores. Pero en 1953 decir esto encendió al Congreso y a los otros diputados de los otros partidos. Yo entiendo la posición de Francisco Chávez González. ¿Por qué? Porque ya había tenido el Congreso y el pueblo mexicano la experiencia de Cárdenas, que había promovido la reforma y que finalmente la guardó, por sus motivos, etcétera, pero la guardó. Ya había propiciado que los otros poderes aprobaran esa iniciativa y él, como titular de un solo poder, decidió unilateralmente no promulgarla. Entonces, yo creo que Chávez González estaba refiriendo a esto, que no vaya a cometer Ruiz Cortines un nuevo crimen, el de respetar este voto que ya está aprobado por la Cámara de Diputados. Bueno, fueron varios diputados de otros partidos, no nada más del PRI, sino de otros partidos, quienes le contestaron la insolencia, que calificaron de insolente ese comentario del diputado del PAN. Manuel Zorrilla, Rivera, pero sobre todo quisiera llamar la atención a la réplica que hizo un diputado del PRI que pues yo conocí, un hombre bastante inteligente, muy competente, con una carrera parlamentaria y que seguramente en esa época apenas iniciaba. Y la crónica del periódico se refiere a él como el diputado y licenciado Rodolfo González Guevara, uno de los más brillantes oradores de la Cámara. Subió a la tribuna y dijo: mujeres de México, ciudadanas por obra de la Revolución Mexicana. Provocó un aplauso. Pero en una parte de su muy brillante discurso,
dijo, el voto deben saber los de Acción Nacional. Fíjense ustedes lo que estoy diciendo. El voto deben saber los de Acción Nacional se concede por decisión del presidente de la República. Clarísimo. No, es por obra de una persona, de un político, que se concede el voto a las mujeres. Y así nace, desafortunadamente, nuestro reconocimiento. El artículo 34 se establece, son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años de edad, siendo casados, o 21 si no lo son, y tener un modo honesto de vivir. La noticia fuera de esto alcanzó la primera plana porque el presidente fue el que dio la iniciativa, pero posteriormente ya no hay mayores elogios ni mayores reconocimientos a que por fin toda una lucha social, todo un movimiento social había logrado cumplirse a través de esta reforma. En la revista Impacto, que se publica también en El Nacional, existe un editorial de una periodista, porque empiezan ya a surgir periodistas, en su mayoría los hombres son los periodistas, y pues los medios están totalmente cubiertos del género masculino. Pero hay una periodista, la primera que quiero reconocer, Marcelina Galindo Arce, y dice ella: hay mujeres que sufren la infamia de hombres sin escrúpulos, arteros y perversos, que las prostituyen sin importarles los deberes que dimanan de sus abusos. Aquí está Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Hombres necios. Muchas mujeres arrastran una vida llena de amargura, de pobreza y de discriminación social, por causa del ambiente a que las arroja un falso amigo, un hombre que a pesar de todo sigue considerándose como parte integrante y valiosa del organismo social. Esto no es justo. Nosotras queremos contestar a los que preguntan ¿por qué se les concedió el voto a la mujer? Y dice ella, porque era una necesidad social, un derecho político y una exigencia de justicia. Aquí está contestando, no por decisión del presidente. El voto femenino no es una dádiva, sino la otorgación de un derecho que había sido desconocido por mucho tiempo. 1953. Y esto es precisamente como se debe de entender nuestro derecho fundamental, hombres y mujeres por igual. La Sala Superior del Tribunal Electoral, como saben ustedes, resolvió en noviembre de 2011 un juicio de protección de derechos político-electorales de número 12.624, que no dice nada el número, de 2011. Y en él hicimos una interpretación muy criticada, por cierto, del artículo 219 del COFIPE, porque precisamente, como dice don Carlos, hay dos párrafos que son contradictorios. Un párrafo, el que establece la cuota de género obligatoria, 60-40, y un segundo párrafo que dice, bueno, eso no operará en procesos democráticos, ¿verdad? Evidentemente los dos párrafos son contradictorios y hay muchas disposiciones electorales desafortunadamente plagadas con esta contradicción o aparente contradicción, que los tribunales tenemos la obligación de superar este tipo de contradicciones a través de la interpretación de la Constitución y del contexto histórico en el que estamos. Muy pocas veces los tribunales tienen la ocasión
de superar una contradicción legislativa como esta. Pero les voy a referir cuáles fueron algunas de las ideas, sobre todo la importante, que subyace detrás de esta decisión, que no está ni en el texto de la resolución, ni incluso en los debates que tuvimos en la sesión pública. Y todos pensamos en la acción afirmativa. Acción afirmativa que consideramos que es sucedánea del derecho social de nuestros constituyentes, el derecho social del Congreso Constituyente a que me refería, en donde el constituyente determina que no hay mayor injusticia y desigualdad que tratar igual a los que han sido tratados desigualmente, a los que han sido marginados. De tal suerte que no podemos nosotros establecer que hay igualdad de derechos cuando ha habido minorías que no se han podido manifestar, ni son voces en los parlamentos, ni son voces en las convenciones partidistas lo suficientemente fuertes como para ser oídas. Y nosotros tomamos el concepto de la jurisprudencia comparada en un caso que se llama Caroline Products de 1946, donde hay una nota a pie de página. Muchas veces es inconcebible decir que una nota a pie de página de la sentencia vale más que la sentencia misma. La sentencia era de carácter mercantil, no tiene mayor importancia, pero la nota a pie de página que el ministro ponente de la Suprema Corte de Estados Unidos estableció, esa ha pasado a la historia como una gran verdad de la jurisprudencia universal. Y decía, en los países hay minorías insulares y pequeñas y discretas, le llamo. Minorías insulares y discretas, que no han tenido la igualdad de participación y que por lo tanto no se les escucha su voz en los procesos legislativos, no se les escucha su voz en las votaciones, no se les escucha su voz en la elaboración de las instituciones. Pero esas minorías insulares y discretas son las más importantes para lograr una democracia. La democracia no es la voluntad de las mayorías. La democracia es el respeto de las minorías, y particularmente de esas minorías insulares y discretas, aquellas que no se han hecho sentir, oír, y que por supuesto las instituciones no se han configurado de acuerdo a sus intereses. ¿Qué pasa cuando hay una minoría, que en este caso las mujeres son mayoría? Aquí tenemos la paradoja de la mayoría insular y discreta de las mujeres. Bueno, por razones sociales, por razones que están plenamente documentadas en la prensa, plenamente documentadas en la historia, las mujeres no han podido, no se les ha dado el espacio adecuado para hacer sentir sus propuestas, sus políticas, sus problemas, sus soluciones. Y los hombres dominamos todo este contexto. Entonces, evidentemente, cuando se nos dice en el COFIPE, debe de haber una cuota de género 60-40, en el párrafo inicial, ese es el párrafo que debemos de enfatizar. Y claro, también los procesos de selección deben de ser democráticos al interior de los partidos. Pero ¿qué democracia es la adecuada si la mayoría de los militantes, si la mayoría de los dirigentes, como demostró el maestro, son hombres? ¿Qué van a votar o cómo van a seleccionar candidatas mujeres los hombres? Si finalmente son los hombres los que llevan la batuta al interior de los partidos, la mayoría que quizá tenga en los militancia de los partidos. Evidentemente las minorías insulares y discretas de las mujeres deben de ser escuchadas al interior de los partidos. Y por eso resolvimos esta sentencia de esa manera. La reacción fue negativa de todos los partidos dijeron:
recibíamos en una puerta a todas las dirigencias de todos los partidos protestando por esta sentencia, pero por la otra puerta recibíamos, cosa única, a mí nunca me había pasado, a militantes muy distinguidas, mujeres, de todos los partidos, como una causa única, diciéndonos, eso es lo debido, eso es lo que tienen que hacer. Y si los dirigentes dicen, no tenemos mujeres, que nos pregunten a nosotras, decían. Y por supuesto que había y hubo tantas mujeres como para llenar el 36% de mujeres en la Cámara de Diputados. Para concluir, yo quisiera decir que, bueno, las primeras elecciones en donde la mujer votó, pues se dio en 1955. Y hay que recordar a Marusha Vilalta, una periodista, que en 1960 propuso un Día de la Mujer en México, no en el aspecto internacional, sino un Día de la Mujer en México. Esto quiere decir que estamos apenas logrando conciencia que para que la mujer cumpla con sus derechos políticos, desarrolle esa facultad como los hombres, pues debe de tener acceso al poder. Por eso se habla del empoderamiento de las mujeres. Para tener poder, lograr ese poder y después poder tener. Es decir, primero se tiene que tener el poder y después ya se tiene. Tener poder para poder tener. Esta es una frase con la que quisiera yo terminar la conferencia, no sin antes recordar que nuestro reto todavía es desaparecer esta imagen estereotipada de la mujer que la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, destacó como el problema fundamental de género entre nosotros. Dejemos de hacer parodia de la mujer con su delantal, como de los negros con Memín Pinguín, como de todas estas cuestiones sociales que son neutras, pero que en el fondo humillan y ofenden la misma naturaleza humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor en Derecho Manuel González Oropeza. Quisiera, antes de continuar a la sesión de preguntas, agradecer la presencia del licenciado Francisco José Cruz Frota, vocal ejecutivo de la Junta Distrital 02 del Instituto Federal Electoral. Muchísimas gracias. Si alguien quisiera hacer una pregunta, a favor de levantar la mano para pasarles el micrófono. Buenos días. Primero que nada, magistrado, felicitarlo, realmente muy elocuentes palabras, pero sobre todo por la interpretación, ¿no? La interpretación que hacen en el sentido amplio y garantista de los derechos de la mujer. A mí me parece un acierto muy grande y bueno, aunado con todos los cambios que se han ido dando últimamente, pues felicitarlo, ¿no? Simplemente felicitarlo, no por la ponencia como tal, sino por lo que han venido haciendo. Felicitar también al maestro por su presentación, igual muy brillante, me adhiero en todos los temas y pues no tengo pregunta, ¿no? Simplemente felicidades. Gracias. Gracias, doctor, por esas reflexiones tan importantes que nos hace hacer otras más para ver este camino. Yo creo que todo lo que nos narró usted de cómo fue llegándose
estos pasos para obtener ese reconocimiento con las mujeres. Tal vez hubiera sido que se diera en una forma más natural si hubiera otras actitudes de poder ver las cosas. Yo creo que Sócrates lo más importante que dijo no fue solo sé que no sé nada. Yo creo que lo más importante fue decir, conócete a ti mismo. Y el hecho de conocerse a sí mismo correctamente es entender nuestro origen y sobre todo esa participación que la mujer siempre ha tenido y que desde los principios de los tiempos ahí está. Y bien, me gustó mucho esta frase, el 51% de lo que se integra en nuestra sociedad son las mujeres y el 49% es el producto de las mismas mujeres. ¿Sí? Si tuviéramos esa capacidad de poder vernos a nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, ya lo hubiéramos notado y no hubiéramos necesitado iniciativas, voluntad de presidentes, escritos en las leyes, resoluciones, para que se debiera darse en forma natural, ¿sí? Desde nuestro hogar, en todas nuestras instituciones, en la calle, en los más altos, en las cúpulas del ejercicio del poder, que el poder pues es poder para poder hacer, ¿sí? Para hacerlo bien. De otra manera, el poder no tiene ninguna justificación. Y a esa concepción del poder, pues todos tenemos el acceso y lo debemos tener por responsabilidad social. Creo que falta aún más todavía para que las próximas generaciones lleguen a una conclusión tan espontánea y tan natural que la igualdad entre el hombre y la mujer es algo que debimos haber tenido sentado siempre, ¿verdad? Siempre, en todos los campos de la vida, en nuestros tribunales, en nuestras cámaras legislativas, en los espacios de la función pública, en todos los lugares. Pero sí nos ayudó mucho este proceso que nos fue indicando, porque seguramente se deben dar otros más. Esos son los que debemos buscar, esos son los que debemos conocer, ¿sí? Así como van evolucionando el concepto de los derechos humanos, que no se otorgan, como dice, se reconocen, ahí están, faltan aún muchos por descubrir todavía. Uno de ellos es esta igualdad entre los hombres y las mujeres, hay muchos más todavía que vamos a encontrar. Entonces el trabajo que tenemos adelante es bastante extenso, ¿sí? Y retomo, creo que debemos seguir haciendo este trabajo de introspección, conocernos cada vez más para saber quiénes somos y cómo debemos continuar haciendo lo que es correcto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, más que pregunta, es un comentario y una observación que como mujer quisiera hacer, que fue lo primero que me llamó la atención desde la primera ponencia del maestro Octavio, que estamos en unas conferencias sobre equidad de género y ni una mujer había participado, había hablado y había aportado. Yo creo que tenemos mucho que decir. Y por mi parte solamente quiero abonar a su comentario, magistrado, en relación con este pesar de la carga de la prueba otorgada a la mujer para probar su capacidad. Retomo un comentario que hizo la doctora Cristiana Aquino de Souza de Brasil, de la Universidad de Brasil, en un seminario internacional que tuvimos la oportunidad de asistir hace unas semanas, donde decía que qué desafortunada es la mujer en esta etapa de la historia y de la vida, la mujer profesionista, la mujer trabajadora, que además de tener que trabajar, superarse y tener la responsabilidad de su casa, de su familia, también tiene la responsabilidad y la culpa que le genera tener que decidir entre su vida profesional o su familia. Yo creo que ese es uno de los principales topes a los que nosotras nos enfrentamos al momento de tomar una decisión, porque las capacidades de las mujeres están más que acreditadas, ¿no? Pero desafortunada o afortunadamente tenemos ese gran problema de tener que decidir nosotras si nos quedamos en casa y nos hacemos responsables hasta cierto punto o nos seguimos hasta adelante y hasta donde lleguemos como profesionistas, pero eso nos implica verdaderamente un costo muy fuerte y muy grande en lo personal. Es cuanto. Buenos días, mi nombre es Leida Brito. Probablemente no habíamos intervenido porque el punto medular está ahorita planteándose en la mesa.
que es de esa resolución que usted levemente comenta. Mi pregunta es, ¿obliga esa resolución a reformar las leyes estatales para reconocer al unísono que usted señala o que se menciona en la resolución las cantidades y los derechos que se le atribuyen a la mujer en la participación política? Nuestras resoluciones obligan a todas las autoridades electorales. Las autoridades legislativas a nivel federal no tendrían por qué reformar la ley para acatarla. Nuestra resolución es vinculante a todas las autoridades electorales que en su momento son las que aplican esa ley. De hecho, ya hay dos iniciativas de ley en el Congreso de la Unión para adecuar las leyes electorales a nuestra sentencia. Sin embargo, no es necesario el procedimiento legislativo, como muy bien dijo el maestro Octavio, porque precisamente ya el derecho ya no nada más está en la ley, también está en las sentencias. Ahora, lo que me pregunta usted específicamente es que si es necesario que se reforme la ley en el estado de Quintana Roo o en cualquier estado. En materia de derechos humanos, si nuestra interpretación es una interpretación de la Constitución Federal, yo diría que tampoco es necesario, aunque sí podría ser conveniente para los estados. ¿Por qué? Porque el artículo 1 establece que no habrá en los estados derechos disminuidos frente a la federación, de tal manera que si nuestra interpretación es de leyes federales, pero sobre todo de la Constitución Federal, ya nosotros hemos subido el piso, digamos, de los derechos en cuanto a la cuota de género para los estados. Entonces, un estado que aunque no reforme su Constitución o sus leyes, pueda interpretar de manera disminuida esas cuotas o esos de igualdad de derechos políticos, sí estaría en contradicción con nuestra sentencia. ¿Quedó claro? Sí. Gracias. Por supuesto, es una opinión personal que muchas veces mis colegas me contradicen, pero ellos están equivocados. Buenas tardes, doctor. Pues primero que nada agradecerle la cátedra que nos ha brindado y hacer un comentario muy breve, ¿verdad? Del preámbulo de antecedentes que nos mencionaba y sin embargo un dato que venía anotando en estos 47 años que sí se han roto paradigmas y creo que 47 años a partir del primer voto, ¿no? Sí se han roto paradigmas y creo que seguiremos fomentando por parte de las mujeres. Y me adhiero a lo que comentaba el magistrado, creo que más que en las generaciones futuras, creo que desde ahora, comentaba con el maestro a su momento, que creo que debemos reforzar a partir de lo que viene siendo la educación, pero una educación de primaria, de secundaria, sino la educación preescolar, ¿no? Realmente creo que la mayor parte del tiempo los niños lo pasan en el preescolar y todo viene a partir de, por ejemplo, los colores, ¿no? La equidad y género, reforzar la cultura, romper los paradigmas que en las mesas de nuestras casas, de nuestros hogares, se dice, no, pues no se habla de política, pero ¿por qué no hablar de una política culta, ¿no? Realmente como es. Creo que el ejercicio de cada uno de nosotros está en cumplirlo y hacer ejercer el derecho y la participación de cada una de las mujeres, y no solo dejar esta cátedra aquí, sino fomentarla allá afuera, ¿no? De los que no pudieron asistir o los que realmente no conocen más allá de esta, o adhiriendo la reforma de los derechos humanos del año pasado, ¿no? Que va concorde a la Constitución, ¿no? Entonces, solo es un comentario y agradecer. Buen día. Le agradezco mucho ese comentario porque efectivamente la educación es lo que faltará para eliminar estos estereotipos y la educación empieza en la familia y las mujeres son pieza clave en eso porque los hombres hemos sido tan negligentes en general de la educación de nuestros hijos que se los hemos confiado a la mujer, a la que tiene la obligación. Y entonces son las mujeres, las nuevas madres, las que tienen que ayudarnos a que los hijos entiendan claramente esta igualdad.
y de que no hay funciones de género, sino que todos participan en comunidad. Y por supuesto, la educación en las escuelas. Yo revisaba hace muchos años los libros de civismo, y los libros de civismo, no el libro de texto gratuito, por cierto, pero sí los otros libros que se supone que son mejores, pues tienen un culto a la personalidad impresionante. No desarrollan en el niño el respeto a instituciones, sino el respeto a hombres. Y lo que hay que desarrollar es el respeto a las instituciones. De que no nada más el presidente, el gobernador o el presidente municipal cuenta en nuestra vida, sino que hay otras instituciones y que hay igualdad entre géneros y que hay derechos humanos que hay que respetar, etcétera. Y en eso lo hemos, yo creo, descuidado. En esa parte elemental en donde el niño, ahora también hemos pasado los derechos de los niños, el niño es esa inocencia y es a la vez, creo, la piedra de salvación de nosotros. Si nosotros fomentamos en el niño todos estos valores, cambiaremos la sociedad y no necesitaremos de tantas reformas legislativas, ni de sentencias, ni de nada, porque ya estará en nuestra personalidad eso. Bien, buenos días. Antes que nada, felicitarlo por esta ponencia. Yo creo que tocaron en su comentario y en el de las compañeras el meollo del asunto. Dicen por ahí que el papel aguanta todo. Se puede legislar, incluso podemos llegar al grado de que la Constitución lo contemple la paridad. Pero si no trabajamos en la otra parte, esa parte que se nos olvidó desde que inició el movimiento por la liberación femenina y hoy por la equidad de género, pueden cambiar los nombres, pueden ponerle el que quieran, pero si no trabajamos con esa parte que se nos olvidó y que por primera vez escucho que se aborde, porque todos estos días hemos asistido a conferencias sobre equidad de género, pero como que se nos olvida o nos da temor hablar de esa parte que dejamos pendiente, que es el hogar. Es cierto, ya salimos nosotros a la calle, ya tenemos acceso a otras áreas, a algunas compañeras áreas de poder, y ese espacio que dejamos pendiente atrás, que es el hogar y que son los niños, ¿quién lo ocupa? ¿Quién lo cuida? Decía la consejera Isis que nosotros las mujeres tenemos la capacidad de dividirnos y de multiplicarnos y cubrir todo. Bueno, hemos hecho eso, pero yo creo que no se trata de que la mujer se divida y se parte en pedacitos para que pueda cubrir el hogar, la educación de los hijos, el trabajo doméstico y aparte a lo que tenemos derecho, ¿verdad?, de poder acceder a otros espacios de poder o de profesiones o de trabajo. Creo que aquí tenemos que incidir con las nuevas generaciones, que la responsabilidad del cuidado de los hijos, la responsabilidad de la casa, del trabajo doméstico es de hombres y mujeres. Y ahí se nos ha olvidado, por ahí mencionaba la compañera la cuestión de los paradigmas, la cuestión, por ejemplo, de los colores, de vestir a la niña de rosa y al niño de azul, ¿no? Entonces, si no empezamos nosotros trabajando por esa parte, y eso no lo va a decir ninguna ley, ni lo va a decir la Constitución, ese es trabajo de nosotras ahorita, de las que estamos haciendo ya conciencia de esa necesidad, y de los hombres como ustedes, que ya tienen esa conciencia de esa necesidad de poder incidir en nuestros hijos, de poder incidir a nivel de educación en los jóvenes, de que ellos tienen que asumir esa responsabilidad. Cuando lleguemos a eso, de que hombres y mujeres por igual, ahí sí 50-50, adentro del hogar, se encarguen del trabajo doméstico y del trabajo de los hijos, a lo mejor ni siquiera vamos a necesitar que se legisle afuera, ¿verdad? Porque si no, ahorita estamos pidiendo 50-50 hombres y mujeres, y ya empieza a hablarse del derecho de los homosexuales. ¿Qué va a pasar ahí? Entonces, que nos vamos a dividir el 30-30-30 y el 10% a los indefinidos, porque también va a llegar un momento en que van a tener que pedir, así como están pidiendo sus derechos, y ¿qué vamos a decir? ¿No tienen derecho? No, pues también. Yo creo que tenemos que lograr llegar a ese extremo, pero para eso tenemos que meternos al hogar, a la casa, y ese es donde veo lo complicado. Y ya lo último sobre el tema, yo creo que la cuestión de los medios de comunicación, y se lo digo como periodista, no ha cambiado mucho. Ahí estamos viendo en 1930 y tantos, pues había un titular porque se trataba de una cuestión presidencial. Pero, por ejemplo, ahora con el aniversario del voto de género, ustedes revisen los periódicos, a dónde mandan las notas, los espacios que tienen, y aunque uno le eche ganas ahí puliéndose y haga una nota de 2 o 3 cuartillas,
nos las cortan y se va por allá a los espacios pequeños. Sí, yo creo que la participación de los medios de comunicación en esta lucha por la igualdad, por la equidad, sigue igual. Falta responsabilidad, y no tanto a nivel de los periodistas, sino a nivel de los editores y los dueños de los periódicos, ¿verdad? Porque pues al final es una nota que no vende. Y si no vende, pues ¿qué va a hacer en primera plana? Va a ocupar un espacio que no le reditúa nada. Entonces ahí nosotros, es una lucha también que tenemos que enfrentar todavía. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Doctor, me parece que usted tocó unas fibras muy intensas al hablar de que la mujer tiene todo el privilegio en el 53 y en el 49%. No, ni repetirlo, ¿eh? Me parece que ese cambio generacional que se está dando hoy en día, los muchachos y, bueno, más bien los nuevos matrimonios están haciendo una labor de equipo. Y lo digo porque en mi época obviamente no pensábamos en que el hombre y la mujer tenía esa igual de oportunidad, ¿no? Hoy en día el hombre cuida a los niños, lava la ropa, cambia pañales. Suena un poquito hasta cómico si usted quiere. Dijeran por ahí las mujeres algunas que les gusta disfrutar de los cuentos y de los chistes buenos. El hombre Dios creó al hombre primero, porque echando a perder se aprende. Me parece que esa frase la podemos llevar a la casa, reflexionarla, y nos va a servir porque, repito, yo tengo 52 años. En mi generación no se daba esa idea. Hoy miro con mucho respeto y con mucha admiración a quienes pueden hacer esa doble labor de salir a trabajar, de estudiar y aprender, y además participar en las labores de la casa. Ahora salió peor porque los abuelos tenemos que cuidar a los nietos, pero bueno, al final la reflexión es de que es admirable, y lo digo como abuelo porque sinceramente soy abuelo de 5 bellas criaturas. Sin embargo, esas oportunidades se van dando porque la misma mujer está buscando los espacios, no necesita que